Recuerdan, hermanos, habíamos dicho anteriormente, ¿no? Una de las cosas muy importantes de comprender era esto, que debido a que las ciencias humanas, las ciencias del mundo, no entienden el diseño de Dios en cuanto al matrimonio. En realidad, la psicología y las demás ciencias humanas, si no acuden a la palabra de Dios, no van a discernir nada. Bueno, van a poner muchas ideas en qué consiste el matrimonio y un sinnúmero de diferentes modelos de la relación matrimonial, pero nunca van a poder aceptar porque el hombre no se imagina, el hombre de ciencia, el estudioso, el psicólogo, no logra nunca imaginar cómo creó Dios esta relación. Y la creó como un modelo viviente de la relación entre Cristo y su iglesia. Ese es el diseño divino del matrimonio. Entonces tu esposo eres Cristo y tu esposa eres la iglesia. Eso es el matrimonio delante de Dios. Es como un teatro viviente, ¿no? Desde el momento en que se casaron hasta el fin de sus vidas también. Es una representación teatral, llamémosle así, porque eso es, pero es un teatro vivo. Si nos fijamos en una película o en un teatro también, una función teatral, igual. Los actores representan un papel en cada representación. Por ejemplo, en Navidad, aquí también, en otras iglesias, muchos lugares, salen los niños sobre todo, ¿no? Muy hermoso, muy lindo. Salen los niños pequeños y un niñito es José y una niñita es María y tienen un bebito, a veces un bebito real y representa al Señor Jesús nacido, ¿no? Y otros representan a los ángeles. Entonces, esa es una representación teatral. Cada uno lleva un papel. Un niño, digamos 8 años, 10 años, está representando a José, y una niña de igual edad se está representando a María, madre de Jesús. Entonces, en el matrimonio, tú, hermano, como esposo, representas al Señor Jesucristo. No solo al inicio, sino durante todo el matrimonio. Y tu hermana representas a la iglesia. Eso es el diseño de Dios en el matrimonio, que como digo, nunca acertarán en entenderlo los psicólogos. Y por eso tampoco pueden dar una solución verdadera en los problemas matrimoniales. Algo más, la raíz de los problemas en un matrimonio provienen no de razones psicológicas o de caracteres clasificados como hace la psicología, ¿no? El carácter flemático, carácter colérico, carácter sanguíneo y el temperamento melancólico, o las combinaciones de todos estos temperamentos, dice la psicología, pero no la Biblia no dice eso, ¿no? ¿Por qué no? Porque si alguien dice, el psicólogo me ha dicho que yo tengo una combinación de carácter colérico con carácter melancólico, pero en mí predomina el carácter el temperamento colérico. Entonces esa persona va a decir, yo actúo así coléricamente porque así he nacido, yo he nacido con temperamento colérico. Por lo tanto, pues lo que quiere decir es, así voy a ser y yo no puedo cambiar. Eso es lo que está diciendo. Así soy y así siempre seré. Es como también lo que ha encontrado la ciencia en cuanto a las personas que son asesinos. Encuentran que muchos de los que llegan a asesinar tienen doble cromosoma X en sus genes, en sus cromosomas. Tienen los XY normal, pero uno de esos tienen duplicado el cromosoma X. Entonces dicen así que esa tendencia es a la violencia para cometer crímenes. Entonces si justificamos eso
el que nació con temperamento colérico o con doble cromosoma X, entonces él no tiene la culpa de cometer un crimen, ¿no es cierto? Según ese razonamiento. Entonces, si él es colérico de nacimiento, su temperamento es así, el pobre no tiene la culpa porque así nació. Y como dice la Biblia, ¿no?, que el corazón del hombre es engañoso, sumamente engañoso. Nosotros como hombres y los psicólogos no dejan de ser hombres y los psicólogos no dejan de ser pecadores. Y si el corazón del hombre, de cada hombre, dice la Biblia, es engañoso, el corazón de un psicólogo no deja de ser un corazón engañoso. No porque sea psicólogo ha cambiado su corazón delante de Dios. Entonces están inventando, ¿no?, el pretexto. Nos vamos a divorciar porque tenemos incompatibilidad de caracteres. O sea, el temperamento con que yo he nacido no concuerda con el temperamento con que ella ha nacido. Entonces, no tengo la culpa yo, ella tampoco tiene la culpa, simplemente nuestros temperamentos no concuerdan. Así que adiós, adiós, y fácilmente se van a divorciar. Eso no. La Biblia le llama con un nombre, el único nombre verdadero, la Biblia le dice pecado, y eso es todo. Y el remedio del pecado siempre es el arrepentimiento. Ahora, muchos esposos no van a querer escuchar el consejo cuando le decimos el problema en ustedes dos no es psicológico, es un problema delante de Dios. Y se remedia, también delante de Dios se remedia ese problema. A veces no van a querer escuchar el consejo de Dios. Y no hay otro. La razón de esos problemas es el pecado y el remedio es el arrepentimiento. Bueno, hoy día vamos a tocar en cuanto a ella, ¿no?, a la esposa. Vamos a leer aquí que tenemos en las copias. Ahí vamos leyendo entonces. Tema 3, la esposa y su función dentro del matrimonio, porque el miércoles pasado hablamos de él, del varón, ¿no?, del esposo. Introducción. Hemos visto en la clase anterior acerca del esposo, cómo es que reflejando él a Cristo Jesús dentro del matrimonio y que está llamado al sufrimiento por amor de ella. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que examinamos 1 Corintios capítulo 13, en donde 2 veces se repite esa misma palabra, que el amor es sufrido, el amor todo lo sufre? La primera característica, la principal del amor, es el sufrimiento. Eso ya lo vimos. Entonces, de una manera semejante, la esposa refleja a la iglesia. Dios tiene mucha sabiduría en identificar al esposo con el Señor Jesús, porque debe amar a la iglesia, su esposa, la cual está llena de imperfecciones y pecados. Bueno, él también, el varón también está lleno de imperfecciones y pecados. Pero hay una cosa, según el diseño de Dios. Ahora, fijémonos algo importante, miren. Si no hubiera sucedido el pecado en el mundo, si Adán y Eva no hubieran incurrido en el pecado, jamás habría existido la iglesia, la esposa de Cristo. No habría existido, no tendría razón de ser. Tampoco el Señor habría muerto por nosotros, el Señor Jesús, porque no hubiera habido pecado y todo hubiera sido perfecto. Pero Dios sabía todo el futuro, por supuesto, ¿no? Y Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. Y entonces Dios, al crear sin pecado a Adán y a Eva, desde la eternidad Dios planificó el diseño del matrimonio para que él sea un teatro, un actor, el varón, acerca de Cristo, y ella, una actriz, la esposa, que lleva el papel de la amada iglesia de Cristo. Entonces aquí seguimos leyendo, ¿no? El papel del varón es igual al de Cristo. No importa cuán imperfecta sea ella. El Señor Jesús ama a su iglesia hasta dar su vida por ella. Entonces, no importando cuál sea el comportamiento de la mujer, su esposo debe amarla incondicionalmente.
Eso es lo que Dios dice sobre la pareja matrimonial. Eso es lo que Dios dice. Es decir, el hombre no puede justificar que él se quiere separar de ella diciendo ella se porta mal. Eso no es una justificación de separación o divorcio delante de Dios. Él no puede decir se porta mal mi esposa, un poquito mal o bastante mal, pero se porta mal, así que yo me separaré de ella, me divorciaré de ella. No puedo soportar a esta mujer. Eso no es pretexto delante de Dios. ¿Por qué no? Porque entonces el Señor Jesús, que es el esposo, ¿no? Y la iglesia la esposa. Entonces el Señor Jesús diría, yo no voy a amar a una iglesia que comete muchos pecados y a una iglesia que está llena de imperfecciones y de errores y de deficiencias. Así que a ella, a la iglesia que está en el mundo, yo, Cristo Jesús, no la puedo amar. ¿Por qué no? Porque se porta mal. ¿Será eso lo que Cristo Jesús con nosotros, él diría así? No, al revés, al revés. El Señor nos mira a nosotros, su iglesia, su amada esposa, nos mira como si fuésemos perfectos, que no somos. Ni de lejos somos perfectos como iglesia del Señor. Pero Él nos mira como si fuésemos perfectos. Y en Efesios dice que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él santificó a su esposa, Cristo. Entonces, si yo, el varón, represento a Cristo y mi esposa es la iglesia, entonces no importa que se porte mal, yo debo hacer lo mismo que ha hecho Cristo con su iglesia. ¿Se dan cuenta? Y eso jamás un psicólogo o psicóloga lo va a poder entender, ni va a poder aconsejar de esa manera. Y si un hombre, como ya hemos dicho el miércoles pasado, si un hombre aprende eso, que aunque ella se comporte mal, él aprende a tratarle con amor, eso va a ser un proceso en que el varón se va a acercar muy profundamente a Dios, aprendiendo a amar a una esposa bastante imperfecta, ¿no? Muy bien, continuamos leyendo la siguiente página. Este principio de que el hombre ama a su esposa incondicionalmente ha de traer como resultado el arrepentimiento de ella en los casos en que ella está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Esa es la manera de ganar su arrepentimiento, el arrepentimiento de ella. Y como les digo, ¿no? Alguien me preguntó en una ocasión, ¿qué puedo hacer? Porque yo estoy tratando de ser un buen cristiano, un cristiano fiel y pienso que más o menos así soy fiel al Señor, pero mi esposa no se está portando bien y ha comenzado a salir por aquí, por allá y prácticamente escaparse de mí sin mi permiso y hace esto y el otro, se junta con amigas que no son buenas y no sé si también está llegando a engañarme y así me estaba diciendo él. Y ahí, ¿ella qué dice de ti? A ver, ella no está presente porque debería estar presente cuando conversemos, le dije, ¿no? Nunca se puede tratar un problema matrimonial con uno solo de los dos esposos, nunca se puede hacer eso. Tienen que estar los dos presentes. Recordemos, Dios ha dicho que los dos son uno, ¿no es cierto? Ya no son dos, son uno. Bueno, entonces le dije, mira, tu esposa no está presente, pero tal vez tú le has escuchado lo que ella dice acerca de ti. ¿Me puedes contar honestamente qué dice ella de ti? Ah, sí, pues ella dice que yo soy muy tosco y que
como yo soy muy tosco y que ya no le doy cariño y que esto y que lo otro, entonces por eso ella se quiere ir con amigas y a las fiestas y cosas así. Así me dijo. Ya, entonces, aunque no esté ella, yo te quiero decir, hermano, porque era un hermano en Cristo, ¿no? ¿Sabes qué? Tiene razón ella cuando dice que tú eres tosco. Entonces tú tienes que aprender a no ser tosco, a no ser duro. Porque si tú aprendes a cultivar tu amor por ella y vuelves, y tienes que acordarte, como dice la Biblia, que vuelvas al primer amor. Entonces tienes que reaprender tu papel como esposo. Tienes que volver a aprender cuando estabas conquistándole a ella. Ahí sí sabías, ¿no es cierto?, mostrarle cariño. Y entonces tienes que volver a hacerlo. Y el hermano me escuchó muy atentamente y se quedó sorprendido porque él no esperaba esa respuesta. Él quería, lo que había que hacer era reprenderle a ella y llamarle la atención a ella. Nunca esperó que yo le dijera, el que tienes que cambiar eres tú. Porque si tú cambias y aprendes para que no diga ella, mi esposo es un hombre tosco y duro y ya no me muestra cariño por ningún lado. Entonces, si tú aprendes a corregir eso, vamos a hablar de la esperanza de que ella se arrepienta, ¿ve? Y tienes que clamar a Dios en oración para que Dios cambie tu carácter, para que otra vez aprendas a ser amoroso con ella, y muy posiblemente ese va a ser el camino de su cambio de comportamiento, el de ella. Bueno, yo no pude continuar porque yo, ese caso que les cuento fue en otro lugar donde yo había viajado a una iglesia, pero en algún momento el hermano quedó en comunicarse conmigo otra vez. Ahora, el siguiente acápite dice acá en las hojas, el poder de la mujer sobre el hombre no está en manipular a su esposo, sino en obedecerle. Y tú, hermana, si tienes un esposo, ya sea que es incrédulo, o ya sea que siendo cristiano se comporta como si no fuera cristiano, entonces la manera de comenzar a cambiar a tu esposo, porque tú tienes poder sobre él. La mujer tiene mucho poder sobre el hombre. Es decir, estoy hablando cuando están casados, ¿no? La mujer tiene mucho poder sobre el esposo y puede destruirlo. La Biblia también dice así. En Proverbios dice que cuidado con la mujer extraña, dice, bueno, ahí dice la mujer extraña, ¿no? Porque aún los más fuertes han sido muertos por ella, por la mujer extraña. Cuidado, aún los de mayor fortaleza espiritual han sido destruidos por una mujer. Ahí nomás se puede ver, pero también una mujer puede levantar a su esposo, también, ¿de qué manera? Al revés de lo que ustedes creen, hermanas, porque la esposa siempre piensa que puede cambiar al esposo, no sé, rezondrándole, llamándole la atención y quejándose y haciendo mil artimañas. La esposa cree que así puede cambiar al hombre, pero la Biblia dice otra cosa. Vamos a leer aquí, ¿ven? Primera de Pedro 3, 1 al 6. Semejantemente vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que si también algunos no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres. Ahora, aquí esta palabra conversación en el castellano antiguo, porque usamos la Biblia de 1865, conversación quiere decir la convivencia, la comunicación, no hablar, sino la convivencia, la manera de la convivencia quiere decir. Sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres, considerando vuestra casta conversación, o sea, vuestra casta conducta, algo así, que es con reverencia, las composturas de las cuales no sea exterior, con encrespamiento de cabellos y atavío de oro, ni en composición de ropas, mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, al modo que Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no siendo amedrentadas de ningún pavor. Hermana, dice que tú eres hija de Sara, la esposa de Abraham. Pero ¿de qué manera tú, hermana, eres hija de Sara, esposa de Abraham? Si puedes alguna vez en tu vida matrimonial decirle a tu esposo, mi Señor. Porque mi Señor le decía, así está en Génesis, mi Señor. Alguien le ha dicho, a ver, levante la mano, ¿quién le ha dicho a su esposo, mi Señor? ¿Alguna vez? Mi Señor. Débora, ¿le ha dicho a tu esposo, mi Señor? No, ahorita dile, mi Señor. Pero eso dice, es que hermanas, miren la tendencia de toda mujer no es obedecer al varón, o de repente sí cuando están en el tiempo de noviazgo, yo creo que ahí sí, o al empezar el matrimonio. ¿Por qué? Porque como todo marcha muy bien, ¿no?, en el noviazgo, entonces la Biblia dice que la respuesta del amor del hombre es la obediencia. Entonces esa es la respuesta natural de la mujer. Una mujer, para una mujer es fácil seguir el liderazgo de un varón del cual ella siente amor. Entonces, por eso en el noviazgo todo marcha bien, ¿no? O al empezar el matrimonio también. Está el amor floreciente en su primer amor en ese momento, en esos tiempos, esos años, y todo marcha bien. Él le muestra mucho cariño a ella y ella también aprende, se comporta como debe ser realmente, ¿no? O sea, sigue todo lo que el varón le dice, el liderazgo de él. Pero pasan los años y eso comienza a experimentar un enfriamiento, digamos así, y ahí está donde sale la parte pecaminosa de cada uno, ¿no? Que en realidad es muy sencillo entender el diseño de Dios en cuanto a lo que cada uno le corresponde. ¿Qué le corresponde al varón dentro del matrimonio? Vamos a preguntarle al hermano Abraham Mendoza. ¿Qué le corresponde? Porque una sola palabra Dios le da para cada uno, ¿no? Al varón, ¿qué le corresponde en el diseño de Dios? Amarla, eso es, nada más, eso es todo, muy sencillo de entender. El papel que Dios le da, la función que da al hombre es amarla, punto. ¿Y cuál es, hermana Débora, la función que da a Dios a la esposa? Obedecer. Tan sencillo es el diseño de Dios. Él debe amarla y ella debe obedecerla. Pero es tan frecuente que las mujeres digan, no, ¿cómo le voy a obedecer a este hombre si mira lo que hace esto, ¿cómo le voy a obedecer? En cierta ocasión yo le pregunté, muchos años atrás le pregunté a un hermano, estaba en un grupo de jóvenes, como yo era el director de jóvenes, y ahí estábamos deliberando ciertos aspectos de la reunión. Entonces, a una hermana, yo le pregunté, hermana, a ver, explíqueme usted, ¿qué significa sujetarse, obedecer? Y ella me dijo, bueno, si obedecer significa que yo pues acato lo que me dicen si es que estoy de acuerdo. Así me dijo, ¿no? Yo obedezco lo que alguien me diga si es que estoy de acuerdo. ¿Qué les parece ese concepto de obedecer? Yo hago caso si es que estoy de acuerdo, y si no está de acuerdo, ya no hace caso. Eso no es obedecer. Eso no es obedecer. Miren al Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, allí, en los momentos antes de la crucifixión.
en oración, diciendo, Señor, si fuera Padre, si fuera posible, pase de mí esta terrible copa de muerte. Pero ¿cómo termina él diciendo? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es obedecer. Ahí tenemos al Señor Jesús, que como dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, él mismo era incapaz de afrentar semejante muerte terrible, porque la crucifixión es una tortura espantosa para la persona que está allí en la cruz. Y el Señor Jesús decía al Padre, sácame de esta copa, si fuera otra forma de salvar al hombre. Pero termina diciendo, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está diciendo, Señor, tu voluntad, no la mía, no la mía. Eso es obedecer. No es como alguien me dijo, como les cuento, ¿no? Yo obedezco si es que estoy de acuerdo. Y si no está de acuerdo, ya no. Eso no es obedecer. Quiere decir que tú eres el jefe, porque si otra persona que está dirigiéndote te dice esto debes hacer, tú lo tienes que hacer aunque no lo entiendas o aunque no estés de acuerdo, lo tienes que hacer. Y en un trabajo, por ejemplo, así es, ¿no? El empleado que no quiere obedecer a su jefe, pues se acabó, lo botan. Su papel del empleado no es discernir por qué, buscar la razón, simplemente él acata lo que le están diciendo. Entonces, como digo, es tan difícil encontrar una mujer que sea obediente al esposo, ¿no? Las mujeres saben encontrar 1000 pretextos para decir cómo voy a obedecer a un hombre que es así. Pero el Señor no dice, si tu esposo se portó bien, obedécele, sino más bien dice, si tu esposo es incrédulo, un incrédulo nunca se va a portar bien, el esposo incrédulo, ¿no es cierto? Ya, entonces Dios dice, ¿cómo lo vas a ganar a tu esposo incrédulo que se porta completamente mal? ¿Cómo lo vas a ganar a Cristo? Obedécele, obedécele. Miren, dentro de un ratito vamos a mirar, porque voy a parar ahorita más breve, porque vamos a mirar un testimonio que solamente dura 22 minutos. Ese testimonio real, todo es real, no es una película, es un testimonio real. Ahí van a ver ustedes cómo una mujer de Dios fue capaz de ganar para Cristo a un narcotraficante. Y van a ver ustedes ahí cómo la manera, cómo ganar al Señor. Entonces, ¿de qué manera una mujer ayuda al esposo? Obedeciéndole. No parece, ¿no es cierto? Pero la ayuda del esposo, la ayuda de ella es la obediencia. Por eso también, ¿qué sucede? Miren, cuando muchas damas se quedan solteras y quisieran casarse, pero los hombres no se fijan en ella, ¿no? ¿Cuál es una de las razones? Al hombre no le atrae una mujer que no se deja llevar por el hombre. Y sí le atrae una mujer que es dócil. Mujeres dóciles sí le atraen al hombre. Y un hombre cuando instintivamente se da cuenta de alguna mujer que no está dispuesta a seguir el liderazgo del varón y por eso es que no le atrae a los hombres. Y en realidad es mejor que se quede soltera porque no va a poder obedecer al hombre que ella se case, ¿no? Bueno, ahí si nos alcanza el tiempo, pero ahorita terminamos. Notemos que también un hombre, estamos en la página 13, al final. Notemos que también un hombre puede impulsar a su esposa incrédula al arrepentimiento por medio del amor, no por obligación, ni poniéndole presión o amenazándole. Entonces, resulta que, como hemos dicho,
Muy sencillo. El hombre, su función, amarle a ella. Y la mujer, su función, obedecerle a él. ¿Cuál es la manera de ganar a un esposo incrédulo? Lo mismo, obedeciéndole. ¿Y cuál es la manera de ganar a una esposa que no anda en el camino de Dios? Amándole. Esa es la forma de conquistar para un esposo el arrepentimiento de ella. Amándole. No resondrándole, ni machacándole, ni presionándole, sino mostrándole amor. Y claro, de por medio tiene que haber la oración, eso sí, ¿no? Porque ese ejemplo de ganarle a ella al arrepentimiento por medio del amor, ¿saben de dónde viene ese ejemplo? De Dios con su pueblo Israel. Vamos a leer, no todo porque es largo, pero un poquito de este pasaje, ahí dice, ¿ve? En el libro de Oseas, encontramos la misma figura del matrimonio. En este caso, Dios es el esposo celestial que ha de reconquistar el amor de Israel, su esposa infiel. Aquí no habla de la iglesia, sino la nación de Israel, la esposa infiel de Jehová. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y quite sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, porque yo no la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la ponga como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones, porque su madre fornicó. Avergonzóse la que los engendró, porque dijo, iré tras mis enamorados, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo cerco tu camino con espinas y cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Y seguirá sus enamorados y no los alcanzará. Buscarlos ha y no los hallará. Entonces dirá, iré y volverme he a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios, el marido de Israel. Y ella no sabía que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Ahora un poquito más de frente, en el siguiente párrafo, ahí mismo. Por tanto, he aquí que yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hará? Porque esto hará Dios con Israel. Y se refiere al tiempo de la tribulación. ¿Eh? Israel estará perseguido en el desierto y allí Dios hablará al corazón de Israel para conquistar nuevamente el amor de su esposa, la nación de Israel. Por tanto, he aquí que yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y darle sus viñas desde allí y el valle de Acor en puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mentados por su nombre. Al final, el último párrafo dice, y sembrarla he para mí en la tierra, y habré misericordia de Loruama, y diré a Loami, pueblo mío, y él dirá, Dios mío, le dirá nuevamente Israel a Dios, ¿no? Marido mío. ¿Cómo la conquistará Dios otra vez? Por medio del amor. Hablaré a su corazón. Y en este mismo libro de Oseas dice también más adelante, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y es eso lo que Dios ha hecho con nosotros para el arrepentimiento. ¿Cómo ha ganado nuestro corazón Dios para arrepentirnos? Por medio del amor. Por medio del amor. Así que si un hombre también quiere conquistar el arrepentimiento de ella, es así, por el amor, ¿no?
La última página dice lo siguiente: una esposa afligida por el mal comportamiento del esposo puede tener la respuesta de Dios por medio del clamor de oración de noche y de día. Este ejemplo bíblico nos es dado en el caso de las hermanas viudas que perseveran en oración. A las viudas honra a las que de verdad son viudas. Y la que de verdad es viuda y solitaria espera en Dios y persiste en suplicaciones y oraciones noche y día. Pero también habla de una viuda que se descarría, miren, porque la que vive en delicias, o sea, la viuda, ¿no?, que vive en delicias, viviendo está muerta. Pero la que de verdad es viuda, ¿qué es lo que hace? Espera en Dios, su confianza completa está en Dios. ¿Qué más? Persiste en suplicaciones y oraciones noche y día. Eso es lo que una hermana cuyo esposo está descarriado, eso es lo que una mujer de Dios está llamada a hacer: orar y pedir a Dios noche y día. Y Dios lo hará, Dios hará volver al esposo, ¿no? Muy bien, vamos a pasar, luego tendremos también preguntas y respuestas, pero en este momento vamos a ver el testimonio muy interesante, y como digo, es un testimonio real. Ahí lo vamos a poder ver. Hoy presentamos José y el abrigo de muchos colores. Cuando el mundo era joven y estaba repleto de milagros, vivía un viejo pastor llamado Jacob que tenía muchos hijos. El último que llegó a la familia fue Benjamín. Tranquilo, Benjamín, crecerás y serás un buen muchacho. Fuerte y grande, y con suerte cuidarás a tu hermano José. ¿Lo ves, Benjamín? Tu hermano José siempre está leyendo, siempre está pensando. Me pregunto por qué tardarán tanto mis hijos en juntar el trigo, José. ¿Dijiste algo, padre? ¿Podrías ir y asegurarte que tus hermanos hacen su trabajo? Sí, padre, enseguida. Esto es entre tu papá y yo. Además, yo lo prefiero a él antes que a ti. ¿Por qué me dices esto? Esa noche decidí irme de la casa a la edad de 11 años. Ellos siguieron en sus problemas, él siguió en su borrachera, ella atendiendo su borrachera, y yo decidí salir de la casa, huir de la casa. Empecé a buscar la vía que me llevaba donde un tío. Yo, tío. Yo le cuento toda la verdad. Lo que pasó en mi casa, mi tío me dijo: tú no te preocupes, vas a empezar a vivir conmigo. Entonces, como mi tío era militar, él empieza a hacerme un entrenamiento. Él empieza a decirme: no vas a volver a llorar, tú vas a ser un hombre, yo te voy a entrenar para que tú seas un verdadero macho. Empieza a hacerme manipular armas. Alguien ha entrado en la casa. Ten. Si tienes que usarla, úsala. Vamos por él. Levántate, vamos. ¡Quieto, disparo!
Vamos, niño, suelta el arma. Yo maté a un hombre ese día. Pero cuando viene todo mi tío, cuando viene todo el mundo, empiezan a abrazarme, empiezan a felicitarme. Y todo el mundo me empieza a tomar en el barrio, mis amiguitos, como el héroe. Mi tío me enseñó siempre a ser el mejor. Y yo quería ser siempre el mejor. Ingresé a las fuerzas militares, vi un grupo, una fuerza élite, y quise pertenecer a esa fuerza élite. Un día tuve la oportunidad de pertenecer a ese grupo. También vinimos a Centroamérica, donde fuimos entrenados por los SEALs y por Boinas Verdes en Centroamérica, de las fuerzas de los Estados Unidos. Allá, por estos hombres fui entrenado en tácticas para sacar información del enemigo. Fui entrenado para no sentir emociones y producir en personas dolor. Mi corazón fue un corazón de acero. Decidí dejar el ejército y me vine a la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali tuve un contacto con una persona y esta persona me lleva a trabajar con el cartel de las drogas de Cali. Comienzo a trabajar con estas personas. Empiezo a poner a servicio de ellos todo mi entrenamiento militar, todas mis estrategias, todo lo que había aprendido, lo traigo para usarlo en el cartel de Cali. Sí, jefe. Ok, listo. Copiado. Félix. El patrón dice que esto ya pagó. Tíralo abajo. Ok. Pueden ir, muchachos. 8. Llegó la hora. No me mates. No me mates, ten misericordia. De misericordia, tengo familia, mis hijos. No me mates, por favor. Perdóname la vida, perdónamela. ¡Lárgate! Perdónamela. ¡Lárgate! Comienza una guerra entre el cartel de Medellín, que su jefe máximo era el Pablo Escobar, contra el cartel de Cali, para el cual yo trabajaba. Comenzamos en esta guerra y después de atentados, después de muchas cosas de violencia, termina todo esto con la muerte de este hombre y me envían a la ciudad de Miami a enfriarme. En la ciudad de Miami empiezo a hacer algo que yo no sabía hacer. Yo había sido entrenado en el ejército, yo había sido entrenado militarmente, pero yo no sabía traficar con drogas. Y como no sabía traficar con drogas, entonces caí preso en la ciudad de Miami. Fui sentenciado a 8 años de prisión. Estando en la cárcel un domingo, paso por el salón de visitas, veo un compañero mío con su novia, pero había otra persona allí. Otra mujer, me impactó, le mandé saludos, empezamos a tener contacto, ella me da su teléfono, le invito a que me visite. Empiezo a visitarlo, me imaginaba el colombiano típico, estatura media, porque yo a él no le había visto, pero él a mí sí ya me había visto en la prisión. Cuando escucho mi nombre y veo un hombre grandísimo, con una cara de malo, me asusté muchísimo. Lo primero que dije fue, Dios, ayúdame. Cuando ella llega, se sienta, lo primero con que me saluda ella es, Cristo te ama. Y yo, uy, Cristo te ama. No, a mí no me vengas a hablar de religión, aquí a mí no me vengas a hablar de Cristo. Para mí Dios es dinero, para mí Dios es un arma. En ese momento que él me dice eso, me doy cuenta de que eso es de Dios. Y empecé a clamar y a decirle al Señor, Señor, este hombre lo debe ver postrado a tus pies. Pero esta mujer era Cristo te ama, Cristo te ama. Un día llegó con una locura de que quería casarse conmigo. Yo lo pensé, yo dije, bueno, si le digo que no, no me vuelve a visitar. Si le digo que sí, va a estarme visitando. Entonces dije, está bien, le voy a decir que sí. Pero por decirle sí,
Y está bien, casémonos, nos casamos en la cárcel. Esta mujer sigue visitándome hasta que llega el tiempo de mi deportación, termina mi tiempo y me deporta. Yo llamé a Colombia para pedirle la dirección, para enviarle unos detalles. Él me la dio y 3 días después llegué a Colombia, toqué a su puerta. ¿Qué haces aquí? Hola, Félix, mi amor, Cristo te ama. Ya te dije que no me digas eso. No me gusta que me digas eso. Por favor, Félix, recuerda que soy tu esposa, me casé contigo en la cárcel y vine aquí para vivir contigo, para hacer una vida juntos. Yo empiezo a involucrarme con la iglesia del Nazareno, empiezo a asistir los domingos, invitaba a Félix a que me acompañara, pero él no quería ir. Yo siempre guardaba la silla a mi lado para mi esposo. Se arrimaba la gente y me preguntaba que si estaba libre. Yo les decía que no, que mi esposo ya venía. Yo hice esto siempre por 7 años, oraba por él, pero él era una persona dura de corazón. ¿A dónde vas? Papi, voy para la iglesia, ¿te acuerdas que hoy hay una vigilia? Pues no vas. Mi amor, ya hemos hablado de esto. Ya te dije que no vas. Pues sí voy. Liliana, si te vas, bloquearé la puerta y no podrás entrar. Liliana. Liliana. Hola, mi amor. Cristo te ama. ¿Qué pasa con estos cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos son así? Dios, si realmente existes, cámbiame, pero que sea de la cabeza hasta los pies. Dios, tú sabes que siempre he sido fiel a mis líderes, pero si tú me cambias, Dios, si tú me cambias, yo te seré fiel a ti, Dios. Yo te seré fiel a ti, Dios. Cambia mi vida. Cámbiame, Dios. Me acosté a dormir esa noche y en medio de la noche tuve un sueño. Yo estaba en una tarima con un micrófono que había mucha gente. Y yo estaba hablando algo por ese micrófono y la gente lloraba. La gente lloraba. Y allí comienza mi cambio. A partir de ese momento, de esa oración al otro día, esa simple oración hizo en mí algo. Yo no lo entendía. Yo, ¿qué está pasando? Empecé a sentir ganas de ir a la iglesia. Empecé ganas de acercarme a ese Dios de mi esposa. Y empecé a sentirlo. Pude ver que el Dios que ella me hablaba era un Dios real. No era que me lo imaginara, no era que estuviera emocionado, no, lo sentía. Lo sentía dentro de mí, lo sentía y empezó mi vida a cambiar. ¿De dónde? El pastor, al conocer mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida, también me dio la oportunidad de darle este testimonio a toda la congregación, a toda la iglesia. Termino yo de hacer el testimonio. Se está yendo la gente de la iglesia
Estoy yo ahí hablando con alguien cuando alguien toca mi hombro. Y cuando volteo yo a mirar, ¿Cómo estás, hermano? era el hombre ¿No te acuerdas de mí? que yo Hace unos años me ibas a matar. bajé el arma ese Salvaste día, la vida. le perdoné su vida y le dije, vete porque si te vuelvo a ver en Cali, en Colombia, te mato. Era este hombre. No te preocupes. Nos abrazamos y él le dijo a la gente que estaba allí, le dijo, Félix, es un milagro de Dios. Yo le dije, tú eres más milagro de Dios que yo, porque tú me has podido perdonar lo que te hice. Nos abrazamos, lloramos, amigos, ahora somos amigos. Y el Señor verdaderamente ese día, ahora sí entiendo por qué yo no lo pude hacer. Todo estaba en el plan perfecto de Dios. Félix, el patrón necesita verte. Lo siento, ya no estoy en esa clase de trabajo. No interesa, te necesita, súbete al carro. Vale, proceda. Sí, correcto. Sí, está bien, está bien. Ok. Sí, está bien. Listo, chao. Muchachos, se retiran. ¿Qué más, viejo Félix? Qué gusto verte. Roberto, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muy bien. Te traje así porque tengo una sorpresa para darte. Vamos al sótano, yo te lo muestro. ¿Lo reconoces, Félix? Este es el hombre que te mandó a la cárcel, el que te sopló. Lo encontré y aquí te lo tengo. Lo he mantenido con vida durante todos estos 15 días para que seas tú el que lo mates y te vengues. Lo siento, Roberto. Yo ahorita soy una nueva persona. ¿Qué te pasa, Félix? Tranquilo, que yo te perdono. No tengo deseo de matarte. ¿Sabes una cosa, Roberto? Yo tengo otra manera de matar a este hombre. Y con un arma mucho más poderosa. Por favor, tráeme una Biblia. ¿Una Biblia? ¿Y aquí? Sí, Roberto. Nada más te pido una Biblia, por favor, tráela. Bueno, consíguela. Tráela ya mismo. Sí, señor. Empiezo yo a contarles qué había hecho el Señor en mi vida. Cómo el Señor había transformado mi vida. Cómo ahora yo podía disfrutar de un plato de comida. Cómo ahorita yo podía estar con mi esposa, con mis hijos. Y empecé y el Señor me empezó a llenar de denuedo. Y todos estos hombres, esos hombres agresivos empezaron a cambiar su rostro a medida que la palabra de Dios iba haciendo efecto en sus corazones. Muchachos, ya que todos han decidido recibir a Cristo en su corazón, les voy a pedir que repitan la siguiente oración conmigo. Por cierran sus ojos. Entonces todos estos hombres en un momento dado aceptaron también a Cristo en su corazón. Espíritu Santo, amén. Amén. Ok, Roberto, yo creo que es hora de que sueltes a este hombre. Yo lo perdono, Dios lo perdona. Es hora que dejes ir a este hombre y lo sueltes. No sé, Félix, pero él me conoce a mí.
Lo he tenido estas 2 semanas aquí. No sé qué pueda pasar. Entonces no lo puedo soltar. Yo sé que sí puedes, Roberto. Ustedes ahora son nuevas criaturas. Y las cosas viejas han pasado. Ahora son hermanos en Jesucristo. Yo no creo que Él te vaya a soplar. Y yo pongo mi vida por Él. Y si Él llegara a intentar algo contra ti, podrías matarme a mí también. ¿Qué dices? Vamos. Escúchame, ahora que eres nueva criatura en Cristo, ¿quieres ser bautizado? Ok, vamos, te bautizaré en el río. Escúchame bien, tú eras un hombre muerto, ahora serás una nueva persona en Cristo. Primera Crónicas 16 y verso 11. Ay, qué pena, señora, está ocupado. Mi esposo viene ahora. Okay. Verso, vamos a leer desde el 8 en adelante. Sigamos todo, pero yo quiero que usted que tiene su Biblia, ¿cuántos tiene la Biblia acá? Muy bien. Muy bien, entonces pueden ustedes ir llenando preguntas y trataremos de responderlas bíblicamente. Entonces ahí hay unas hojas que les van a estar repartiendo, ¿ya? Muy bien, ahí pueden hacer las preguntas.
anónimamente. En el testimonio que hemos visto aquí, que hemos visto en el video, ella, la hermana, ahí estando en la cárcel, Félix Vargas se llama él, ¿no? Estaba en la cárcel y ella tuvo mucha fe. Solamente al visitarle, dijo, me quiero casar contigo, porque ella se trazó la meta de ganarle a él para Cristo. Miren ese reto de fe que ella tuvo, ¿no? Casarse con él con el fin de ganarle para Cristo. Y así lo hizo. 7 años demoró, ahí dice que
en oración. Después de 7 años recién se convirtió él al Señor. Muy bien, ahora sí, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, a ver, voy a sacar cualquiera, no sé. Pregunta, si el esposo trata mal y no comprende a la esposa, ¿también se le debe de obedecer? Sí, la respuesta es rotundamente sí, sí. No importa que él le trate mal a ella. Bueno, un poquito hemos visto en este testimonio, ¿no? Y el único punto donde vimos ahí que ella no acató lo que le dijo es cuando le decía, no puedes ir a la iglesia, y ella dijo, sí, voy a ir a la iglesia. En una de esas ocasiones le dice él, bueno, es algo que fue real, no es una película, es lo que realmente pasó. Le dijo, bueno, te vas a la iglesia, pero eso sí, yo te cierro la puerta, porque había una vigilia, entonces a tal hora te cierro la puerta, no entras. Y a la mañana siguiente la encontró ahí a la hermana, ¿no?, sentadita en la escalera de la entrada. Y ya pasa. Todas esas cosas hicieron que él llegara a Cristo. Hay un principio bíblico que lo encontramos en el libro de Hechos. Les habían ordenado a Pedro y a los apóstoles que no predicasen. Y cuando les encontraron predicando de nuevo en Jerusalén, le dicen, no, ¿cómo es esto? Siguen predicando. No les hemos ordenado estrictamente que no predicasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué contestó Pedro? Dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en este caso del matrimonio también, la esposa debe obedecer, porque eso es lo que dice en 1 de Pedro 3, para que el esposo sea ganado sin palabras, al observar la conducta casta y respetuosa de ella. Ahora, cuando hay algo que ya abiertamente es algo malo, ¿no? Supongamos le lleva a ella, pues, a la fuerza, digamos, ¿no?, a una reunión, a una fiesta, y quiere obligarle a tomar a ella también. Yo diría, allí sí es un punto en donde se puede aplicar lo de Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aún en ese caso, yo recuerdo el testimonio de un misionero que nos explicó esto. Estaba él en el ejército y él ya era creyente, este hermano el misionero, ¿no?, que vino acá al Perú, un misionero. Un compañero, soldado también, pero el otro era altote, muy fornido, muy alto. Y como se habían hecho amigos, el otro le dice, vamos a ir a tomar. Y entonces allí que era cristiano, le dijo, no vamos a tomar. ¿No quieres tomar conmigo? Pero hemos sido amigos todo este tiempo, y estamos de permiso, tenemos que ir a tomar. Mira, cualquier cosa pídeme menos tomar. Y él le dijo, mira, vamos allá. Y si no tomas conmigo, te voy a pegar. El hermano fue sin saber qué hacer hasta el bar ahí. Y entonces se le ocurrió una idea, ¿no? Como le quería obligar a tomar, le dijo, mira, hagamos algo, mira, yo te pago todo lo que tú quieras tomar y me dejas ir. Y el otro dijo, bueno, vete tú, cristiano, vete ya. Y le dejó pagado todo lo que el otro quería tomar, pero por lo menos le dejó ir, ¿no? Siempre habrá alguna salida en algo malo que el esposo quiere obligarle a ella. Pero si no es algo que va en contra de Dios, la respuesta, si el esposo me trata mal y no comprende a la esposa, también se le debe de obedecer, y la respuesta es sí, porque eso dice en 1 de Pedro, para que tu marido incrédulo sea ganado sin palabra por la conducta de la esposa. Ahora, claro que debe intervenir en medio de eso la oración también, ¿no? La oración también, sí. Vamos a una siguiente pregunta.
Si oramos a Dios por un motivo, un matrimonio y los hijos, Dios responde, hay que hablarle de Dios, claro, al esposo o al esposo incrédulo, hay que hablarle de Dios, sí. Pero si no hay de por medio la oración, no podríamos decir que va a haber un efecto bueno. Miren este testimonio. Demoró ella 7 años, o sea, no fue cosa de un momento. Ahora se han dado cuenta que cuando en el culto estaban, la hermana siempre guardaba un asiento. Ella tenía mucha fe, guardaba un asiento desde el inicio. Y entonces le decían, ¿me puedo sentar acá? No, está guardado. Pero todos los domingos igual, ella guardaba el asiento, pero el esposo nunca llegaba. Decía, no, ese asiento es para mi esposo, va a llegar. Y no llegó a la iglesia por 7 años, pero ella igualito, cada domingo seguía guardando el asiento para el esposo que iba a llegar. ¿Ve? Es un asunto de fe. Pero miren la dificultad, no es cosa de una semana. En ese caso, el hermano estuvo orando por 7 años. Entonces igual, ¿no? Si oramos al Señor por el matrimonio, los hijos, Dios va a contestar. Dios va a contestar. El caso de Ray Robles. Ray Robles era un cantante cristiano que acompañaba a Billy Graham en las campañas de Billy Graham hace muchos años, ¿no? Pero en el mundo entero. Billy Graham recorría el mundo en evangelismo, campañas enormes en los estadios. Y Ray Robles cantaba allí. Pero ¿cómo se convirtió a Cristo Ray Robles? Él era cantante de los nightclubs, eso de las, ¿cómo le llaman? Las discotecas, los nightclubs, ahí cantaba. Su madre era cristiana. Le costó a su mamá 20 años de oración por su hijo, orando todo el tiempo por la conversión de su hijo Ray Robles. Se convirtió a Cristo después de 20 años que su mamá estuvo orando por él. Es una batalla y a veces no es de corto tiempo, en este caso 7 años, en el caso de Ray Robles 20 años, ¿ve? Pero ahí está, Dios contestó. Y no solo él se convirtió al Señor, sino que cantaba en el mundo entero acompañando al gran evangelista Billy Graham. Otra pregunta, en la película ella no obedeció a su esposo cuando le dijo que no puede ir a la iglesia. Ella no obedeció. En ese caso sí se puede desobedecer. Eso sí, ¿no? Claro, porque estamos diciendo, el único punto donde ya, porque la Biblia nos dice siempre obedecer a las autoridades, Romanos capítulo 3, ese es muy claro, ¿no? Dios ordena al cristiano que debe obedecer a las autoridades humanas, autoridades imperfectas, autoridades pecadoras, a veces autoridades corrompidas, sí, pero Dios dice, el mismo principio se mantiene, obedecer a las autoridades. Aunque sean malvadas las autoridades, es necesaria la obediencia. Dios dice así. Y el único punto donde ya no podemos obedecer porque va en contra de Dios, en Hechos, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es cierto, pues, ¿no? La pregunta es en cuanto a la película. El esposo le dijo, no vas a la iglesia. Y ella le dijo, sí, tengo que ir. Yo creo que ese es el único punto donde se aplica obedecer a Dios antes que a los hombres, efectivamente. Otra. ¿De qué manera la esposa debe de obedecer al esposo? Llamándole mi señor. Nunca he visto que hagan eso, ¿no? Que digan, tú eres mi señor. Pero yo creo que en el caso de Sara, la esposa de Abraham, sí se cumplía, porque ella ahí está puesta como ejemplo. Ahora, no es, por supuesto, una relación pues de un esclavo a un amo, ¿no? El esposo no es un amo y ella es una esclava, eso no, de ninguna manera. Recordemos que así como Dios le instruye a ella obedecerle, también simultáneamente Dios le manda al esposo que debe amarle. Entonces, si el esposo ama a la esposa,
no le va a mandar a hacer algo que esté dañándole a ella. Entonces habrá una armonía, ¿no? Es como una rueda que si el esposo le sabe amar a ella, entonces la respuesta natural de ella será la obediencia. Y si la respuesta natural de ella es la obediencia, entonces él amará más a su esposa. Es como una rueda que puede girar naturalmente. La respuesta del amor es la obediencia y la respuesta de la obediencia es el amor. Por eso Dios, cuando Jesús fue bautizado, Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Esas fueron las palabras del Padre, ¿no? En relación a su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La obediencia de Cristo al Padre y el amor del Padre a Cristo su Hijo. Ahí se puede ver, ahí se puede ver. Dios el Padre amando profundamente a Cristo su Hijo y Cristo obedeciendo al Padre en todo, en todo. Y es lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Y no solo en el matrimonio, incluso en la relación de liderazgo, en todo grupo humano, así es, así es. Incluso hasta en el campo militar así es. ¿Por qué algunos jefes militares inspiraban el cariño de los soldados? Por la actitud que tenían con los soldados. Muchos jefes militares, los soldados cobran ánimo por lo que es el jefe, por su forma de ser, porque lo conocen. Y no todos los jefes militares son populares. A veces hay jefes militares, los soldados aborrecen a su jefe, pero hay otros casos que los soldados aman a su jefe. ¿Dónde está la diferencia? En la actitud del jefe con ellos, ¿no? Ahí está la diferencia, ahí también se aplica. Entonces, ¿de qué manera la esposa debe de obedecer? No como esclava, de ninguna manera, porque él no es el amo y ella es la esclava. Pero sí obediencia en todo, y no es fácil de hallar esa obediencia, ¿eh? Y por eso vienen los problemas del matrimonio. Si una pareja está en conflicto de matrimonial, tienen que venir los dos juntos, ¿no? Y lo que va a pasar generalmente es que ella va a hablar contra él y él va a hablar contra ella, y si le dejamos hablar, van a hablar 5 horas. Y entonces, a ver, ¿dónde está la respuesta de este lío tan enredado? Pero la respuesta es en la espada, en la Biblia, porque cuando Salomón tenía ahí 2 mujeres que no se sabía cuál era la culpable, ¿no? La madre del niño, recuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Salomón? Traigan la espada y vamos a partir el niño, porque ella dice es mi bebé, la otra también dice es mi bebé, entonces vamos a partirlo en 2 y le damos la mitad a cada una. Entonces, cuando Salomón hizo eso, la verdadera mamá, ¿qué dijo? Fue donde el rey le dijo al oído, por favor, mi rey, no lo partas, aunque sea regálaselo, mi bebé, a ella, regálaselo, pero no lo partas, te suplico. Y la otra, ¿qué dijo? Sí, que lo partan. Entonces Salomón, ahí está, ya, ¿cuál es la mamá? La que ha dicho, aunque sea regálaselo, pero no lo partan, por favor, al bebé. Ella es la verdadera mamá. Cuando hay un conflicto matrimonial, saquemos la espada, o sea, la Biblia, y veamos cómo responden los esposos ante lo que dice Dios. Ahí se puede ver, ahí se puede ver. Uno de los dos a veces dice, no, dice la Biblia, sí, pero, y siempre va a poner un pero a la palabra de Dios. Ahí se puede ver. Otra pregunta, cuando hay discusión y no llegamos a un acuerdo, ¿qué debemos hacer? Pues ahí está la cortesía del hombre muchas veces. En realidad, la esperanza de solución en el matrimonio siempre
viene del varón, porque Dios le ha puesto al varón como cabeza del matrimonio. Por lo tanto, si el matrimonio marcha bien, es mérito del varón, y si marcha mal, es culpa del varón. Ahora, ¿en qué sentido? No en el que él tenga toda la culpa, pero siempre recae la mayor responsabilidad, ya sea del fracaso o del éxito del matrimonio, siempre recae en el varón. Ese es el cuadro bíblico. Y la esperanza de solucionar un conflicto terrible del matrimonio también brota del varón. También. Él está llamado, a menos que sea un hombre incrédulo, porque ahí sí, cuando alguien es incrédulo, ahí sí no va a ser capaz de entender lo que Dios le dice, ¿no? A menos que se convierta a Cristo, en ese caso recién. Pero si la esposa es creyente y él no, en ese caso la solución está en la esposa, porque el marido no es hijo de Dios. En ese caso viene de ella la solución. Pero si los dos son creyentes, entonces siempre vamos a decir, tú como hombre, tú eres el llamado a solucionar este conflicto matrimonial. Tienes que aprender los principios de la Biblia. Y a veces el hombre entiende, pero no es capaz de llevarlo a cabo. No es capaz. Es como un incrédulo que entiende, ¿no? Mira, tú vas a aceptar a Cristo, vas a creer en Cristo, vas a ser salvo, pero también tu vida tienes que cambiar, vas a abandonar el pecado. Por el mismo hecho de creer en Cristo como tu Salvador, vas a abandonar el pecado. Y cuando escucha abandonar el pecado y saca su cuenta, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro, entonces no, mejor ahí nomás, ¿no? Entonces a veces el hombre entiende, mira, la solución de tu conflicto es muy sencilla. Aprende a amar a tu esposa. Y la solución de ella es lo mismo, aprende a obedecerle a él. En realidad son conceptos tan sencillos, pero son tan difíciles de llevarlos a cabo. Y todo es porque no queremos obedecer a Dios. Por eso es, no es asunto de incompatibilidad de caracteres. Entonces, la pregunta otra vez, ¿no? Cuando hay discusión y no llegamos a un acuerdo, ¿qué debemos hacer? En muchos casos hay que aplicar en esto, ¿no? De una discusión y no llegan a un acuerdo. En muchos casos yo diría, el hombre tiene que ser caballero, es decir, darle preferencia a la esposa. Y lo que va a suceder en muchos casos también es, ¿no? No están de acuerdo en un punto, entonces el hombre, como caballero, darle preferencia y puede decir, bueno, eso está mal, pero no importa, haz lo que dices tú, eso haremos. Y posiblemente esa decisión está equivocada. Entonces el resultado va a decir que la decisión de ella estuvo equivocada. ¿Y qué va a pasar? Ella va a tener que agachar la cabeza y decía, pues, caray, tenía razón, pues mi esposo, ¿no? Yo me equivoqué. Pero el hombre en ese caso, como caballero, aplicando el principio del amor, por no hacer un conflicto mayor, ya, lo haremos, ¿no? Eso también es aplicar el amor. Evitar una mayor discusión, eso también es parte del amor del hombre. Y si ella se equivocó, se dará cuenta. La próxima vez no insistirá tanto porque va a decir mi esposo tenía la razón. Opinión dice, ¿no? El amor es incondicional. Amamos a nuestras esposas así como Dios nos ama. Sí, es cierto, pues, ¿no? En realidad no es una pregunta, pero es un comentario. El amor es incondicional. Amar a nuestras esposas así como Dios nos ama. Efectivamente, sí. A ver, tenemos unas 3 o 4 más. ¿Qué pasa si el hombre le prohíbe que vaya a la iglesia, a la esposa? Otra vez, ahí aplicar mucha sabiduría. Mucha sabiduría. En el caso de esta hermana, la esposa de Félix Vargas,
Él que le dijo, ¿te quieres ir a vigilia toda la noche en la iglesia? Ya, te cierro la puerta, no entras. Y él dijo, ya está bien, entonces se fue y al amanecer llegando, pues no entró. Pero luego el esposo la encontró ahí ya en la mañana, ahí sentadita, miren, dócilmente, ¿no? No es algo de rebeldía en este caso. No es rebeldía, es que Dios es más importante que el esposo. Eso es lo que está sucediendo y él se va a dar cuenta. Es más importante para ella Dios mismo que el esposo en ese caso. Pero tampoco no se puede dar una sola receta, a veces puede suceder algo diferente y creo que hay que tener mucha sabiduría en ese caso. No es que siempre va a suceder lo mismo, de repente en algún momento, así, ahí nomás, para evitar algo peor. También es parte de la sabiduría de la esposa y Dios puede solucionar eso de que le prohíbe ir a la iglesia. Dios lo puede hacer, recordemos, está Dios por medio. A veces nosotros nos enredamos con nuestros problemas, ahí estamos en un enredo tremendo y nunca decimos, pero si Dios tiene poder para solucionar esto. Y es cierto, Dios tiene poder para solucionar eso. Él lo hace y podemos clamar a Él y Dios lo puede hacer. ¿Las edades en el matrimonio pueden causar algún problema más adelante? Sí pueden causar la edad muchos problemas, especialmente cuando la mujer es mayor que el hombre. Eso no es nada recomendable, que la mujer sea mayor que el hombre, excepto si son pocos años, ¿no? 3 años, digamos, tal vez 5 años, ya estirando un poco que la mujer sea 5 años mayor que el hombre. Pero si la mujer es 10 años mayor que el hombre, eso es una luz roja. No. ¿Por qué no? Porque la mujer que tiene 10 años más que el hombre va a tener las riendas en el hogar, indudablemente. Así que no, así no. Pero si el caso al revés, miren, un hombre que sea 10 o 15 años mayor que ella, fue el caso de mi propia familia, o sea, mi abuelo, por parte de mi mamá, tenía él 35 años y mi abuelita tenía 17 años cuando se casaron. Podía ser su hija. Se casaron y no tuvieron problemas matrimoniales, fue muy bien. En ese caso sí, cuando el hombre es mayor, porque si el hombre es mayor, tiene varias ventajas. Uno, que por ser mayor ya está mejor establecido en la vida, aún económicamente va a estar mejor establecido por tener más edad. Va a ser más maduro y todo eso. Y entonces ella, no importa que sea un poco joven o más joven, pues el liderazgo siempre va a estar en manos del hombre por cuanto él es mayor, ¿no? en la edad. Pero al revés, no. Y tampoco cuando la mujer tiene un ingreso económico bastante mayor que el hombre, tampoco. ¿Por qué? Porque quiera o no quiera, la mujer que gana mucho, supongamos que ella gana 4 veces más que el hombre, 3 veces más que el hombre, entonces ella se va a convertir va a llevar las riendas del hogar ella. Inconscientemente, pero lo va a hacer. Y además, un hombre que se casa con una mujer que gana mucho más que él, ¿qué va a pasar? El hombre se va a sentir achicado delante de ella. Va a tener un complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque él gana poquitito y ella gana mucho. Entonces, ahí también es una luz roja para que no se forme una pareja de esa manera. Y eso es antes de que se casen. Así, efectivamente, pueden causar problemas, pero si el hombre es mayor, eso generalmente no va a causar ningún problema si el hombre es mayor, no va a ser muy dificultoso eso. Tenemos las 2 últimas preguntas. Si el esposo se quiere divorciar, ¿tengo que obedecerlo?
Bueno, en el último miércoles que tengamos el día 30 de noviembre hablaremos sobre el divorcio, pero adelantando un poquito, el único motivo que el Señor Jesús incluye para un divorcio es por el adulterio incorregible. Eso es el motivo que el Señor Jesús menciona. El adulterio incorregible, generalmente en el hombre, ¿no? Un hombre que anda de aquí para allá fuera de su esposa y ese hombre no piensa corregir su camino. En ese caso sí, el Señor menciona eso como caso excepcional, como motivo de divorcio. Pero fuera de ese motivo, no, la Biblia no habla de divorcio. Ahora, en 1 Corintios capítulo 7, ahí, como digo, en ese día 30 de noviembre hablaremos más, pero adelantando un poquito, en 1 Corintios capítulo 7, si son una pareja cristiana o bien uno es creyente y el otro cónyuge no es creyente, en ese caso, si especialmente el que es incrédulo se quiere separar, entonces, ¿qué indica ahí 1 Corintios 7? Le dice que si se separa, quédese sin casar, dice, o reconcíliese con su marido. ¿Ve? Y si son cristianos, ahí se aplica pues a los dos, ¿no? Bueno, quieren separarse, ya, pero como no hay en la Biblia motivo de divorcio fuera del adulterio incorregible, entonces quieren separarse, ya sepárense, pero no se van a volver a casar. Ya te quieres separar de tu esposa, entonces te vas a quedar solo, no te vas a volver a casar, no puedes volver a casarte. Ese es el principio de Dios. Y ella tampoco se puede volver a casar. O la otra alternativa, reconcíliense, que en realidad eso es la obediencia de Dios, reconciliarse. Porque si están separados, puede haber todavía, recordemos, de por medio está la obediencia de Dios, y también está de por medio el clamor a Dios en oración para poder recuperar el hogar, el matrimonio. La última pregunta. ¿Puede acaso una mujer llevar el liderazgo de su hogar cuando el esposo no tiene carácter en la conducción del hogar o de los hijos? Sí, pues lamentablemente suceden esos casos, ¿no? El esposo no tiene firmeza de carácter y entonces ella se convierte en la líder del hogar. Lamentablemente sí sucede eso. Pero les quiero contar un caso real, así como este, creo que ya lo había mencionado, pero esto lo contó una hermana, hija de un misionero. Ella misma contó su testimonio. Ella dijo, mi papá cuando estábamos jovencitos, tenía yo un enamorado, un muchacho cristiano, y el papá no les impidió, eran enamorados. Ella era hija de misionero, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Él era peruano, pero el papá no les impidió al comienzo, y así tenían esa relación de enamoramiento. Pero después de un tiempo, tal vez el papá pensó ya se romperá esta relación, pero ya pasando un tiempo, un día así le llamó para hablar en serio con el joven y el papá le dijo, ahí estaba la mamá y la hija también, ¿no? Y le dijo, mira, hermano, tú no vas a poder seguir con ella, con mi hija. No vas a poder, hasta hoy día, pero no vas a seguir con ella. Yo no te voy a permitir. Y la razón te la voy a explicar. Mi hija es muy mandona. Y si tú te casas con ella, ese hogar va a ser un monstruo, porque mi hija va a ser la cabeza y tú vas a ser el cuerpo, o sea, al revés de lo que Dios ha hecho. Mi hija tiene carácter demasiado fuerte para ti, y dentro del matrimonio, si te llegaras a casar, tú no vas a poder conducir tu hogar.
desde ahora ya tienes un carácter muy débil frente a mi hija. Así que se acabó tu relación. Y se echó a llorar la señorita, ¿no? Y la mamá también, llorando ahí las dos. Y el joven se fue también triste. Pero la hermana, o sea, la hija del misionero, ha dado este testimonio, diciendo, ya yo tengo a mi esposo, un hermano también de Estados Unidos, pero ella dijo, pues yo doy gracias a mi padre porque no permitió que siguiéramos con él. Tenía toda la razón. En ese momento hemos llorado bastante, mi mamá y yo también, pero han pasado los años y mi papá tenía 100% la razón. Yo hubiera sido líder en el hogar con ese joven, al revés hubiera sido. Tenía un carácter de mandona, su propio papá lo decía. Se casó con un hermano de Estados Unidos, y ha seguido en la obra de Dios, ella y su esposo también. Pero si ella era mandona, se casó con un hombre más mandón que ella. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya no, pues no, mandona ella, pero el otro era más mandón. Entonces podía funcionar bien el hogar, ¿no es cierto? Es la única forma. Y miren la sabiduría de ese hermano, de ese misionero, ¿no? Por eso, ¿puede acaso una mujer llevar el liderazgo de su hogar cuando el esposo no tiene carácter? A veces ya no se puede hacer nada porque ya se casaron, pues, ¿no? Ya se casaron, y ya, ¿qué se hace? Nada, no se puede hacer nada. Al menos de enseñarle a él, pues, a tomar su liderazgo como debe ser, y enseñarle a ella también a aprender a ser obediente. ¿Ves? Dificultoso eso, ¿no? Pero ahí no hay remedio ya porque ya están casados, pues. La solución es antes de casarse. Y por eso es tan importante, hermanos, siempre yo le digo a los jóvenes, la consejería, la manera como Dios muestra su voluntad es confirmando. Dios confirma su voluntad no por un solo lado, por varios lados. Dios confirma su voluntad. El principio bíblico siempre es cuando los jueces tenían un sospechoso y los jueces en Israel tenían que llevar el testimonio de 2 o de 3 testigos. Y decía, la Biblia dice, no podían condenar a alguien nunca con un solo testigo. Tenían que haber 2 o 3 testigos. Y entonces ese principio se aplica en Dios mismo. Cuando es la voluntad de Dios, cuando tomar una decisión realmente es la voluntad de Dios, Dios va a confirmar su voluntad por varios lados, o sea, con varios testigos, no por un solo lado. Entonces, si hablamos de un joven y una señorita, ¿no? Primer requisito, que ella también sea creyente. Entonces, la hermana dirá, se cumple el primer requisito, el más importante, que sea creyente también él. Muy bien, pero eso no es todo. Eso no es todo. Entonces ahí, justamente por ese peligro de formar un matrimonio al revés, ¿no? Donde el joven no tiene carácter de ser líder de su hogar, por ese peligro hay que siempre consultar a los padres, como hemos dicho ya, ¿no? Los primeros consejeros siempre los padres. ¿Qué piensan los padres de ella? ¿Qué piensan los padres de él? Es muy importante. Y algunos dicen, pero no son creyentes. No importa que no sean creyentes. La primera opinión sobre esta pareja es la que hay que escuchar de los padres de él y los padres de ella. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos sobre el otro joven y sobre la otra señorita? ¿Qué es lo que piensan? Muy importante. En segundo lugar, lo que diga el pastor, la opinión del pastor sobre esta pareja, también. Y en tercer lugar, otras personas, ¿no? Personas sabias, de experiencia, personas de prestigio, no pues mi sobrino, mi prima, a ver qué piensa él, no, sino personas de peso que puedan dar un consejo acertado. Muy importante, ¿eh? Antes de formar un matrimonio al revés, donde el esposo
es tan débil de carácter que no va a poder conducir ese hogar. Muy bien, ya esas son todas las preguntas, esta ya la hemos visto. Ok, cualquier otro comentario ustedes todavía pueden hacerlo, hermanos. El otro miércoles tenemos el tema tormentas en el matrimonio, el peligro de separación. Sobre eso vamos a hablar el próximo miércoles. Y yo creo que ahí vamos a traer casos reales, o sea, vamos a tomar casos reales que se pueden encontrar en los libros, ejemplos. Hay este conflicto matrimonial, está pasando esto con él, está pasando esto con ella, él dice tal cosa. Vamos a traer casos reales para mostrar cómo en esos conflictos matrimoniales, qué respuesta de Dios, ¿no? Muy bien, entonces ahí terminaremos, a menos que alguien quiera comentar algo más. Sí. Sí. No se puede, a menos que el cambio sea de esta manera, mira, a menos que la otra persona sea todavía incrédulo, porque el que es incrédulo, al convertirse a Cristo, va a cambiar profundamente. Ahí sí, porque se comporta de tal manera porque no conoce a Cristo, y entonces al convertirse al Señor, va a cambiar. En ese caso sí, pero si es ya la persona es un hijo de Dios o es una hija de Dios, y tiene cierta manera de comportarse, yo diría muy difícil un cambio en la persona. En ese caso, yo pensaría, más fácil es buscar y encontrar otra persona con un carácter idóneo que tratar de cambiar a este que ya siendo creyente se comporta de tal manera. A mí me parece así. Más fácil buscar otro que tratar de cambiarle a esta persona. Eso es lo que yo pienso. Muy difícil cambiar los temperamentos en esos casos. Por la experiencia ya que hemos tenido de muchas personas, yo me atrevo a decir eso. A menos que sea un incrédulo, y ahí sí, la conversión a Cristo le va a cambiar mucho, ahí sí. Pero si ya es creyente y se porta de tal manera, como digo, mejor buscar otra que tratar de cambiarlo al que ya se comporta de esa forma. Sí. Sí, pues. De veras, sí. Sí. De veras, sí. Sí, casarse con un incrédulo es una ruleta rusa, ¿no? O sea, es hacer una apuesta a la muerte, apostar a la muerte, porque muy posiblemente la otra persona que es incrédula, me caso yo, y nunca se convertirá a Cristo. Eso es lo más probable que va a suceder. Con excepciones, pero es jugar, pues, apostar a la muerte, ¿no? Sí. Sí. De veras, siempre, de veras. Tiene razón. Siempre se ha hecho esta ilustración, miren. Una pareja de novios enamorados, ¿no? Uno es cristiano y el otro no. El que es creyente siempre va a estar en un nivel espiritual más alto, por supuesto. ¿Y cuál es más fácil? ¿Bajarlo al que está arriba o subir al que está abajo? Bajarlo al que es creyente y está más alto es fácil, que se caiga. Hacerle caer es más fácil que al que está abajo hacerle subir. Entonces, muy probablemente el que es incrédulo entre los dos, le puede hacer caer al que es cristiano. Es muy cierto, hermano, sí, es cierto. Por eso, ¿no? Evitar con el que no es hijo de Dios, sí. Muy bien, creo que ahí ya vamos a terminar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para dar gracias a Dios y para terminar? Ok, hermano Luis Galindo, ¿usted podría guiarnos en oración, ¿no? Para terminar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por
las enseñanzas, por tu palabra, Señor. Palabra que estamos asimilando, Señor, cada miércoles, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque el matrimonio ha sido instituido por ti, Señor. Y por eso es que estamos recibiendo, Señor, estas clases para que los que están de novio o los que ya están casados, Señor, asimilen tu palabra, Señor, y pongan en práctica todas las enseñanzas que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendice, Señor, a la persona que está utilizando, Señor, para que nos dé esta enseñanza en esta noche todos los miércoles, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús y bendice a todos mis hermanos aquí presentes. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos.